Muy buenas, que Dios los bendiga. Hoy continuamos con una serie de capítulos que queremos designar a Tierra Santa, con el nombre Descubriendo Tierra Santa. Hoy veremos las joyas del judaísmo. Muchas personas, después de el encuentro de ayer que se publicó, creo que fue en la madrugada, deben haberlo publicado, sé que está hoy, me han comunicado y me han dicho, bueno, en el mapa que se pone se ve el Líbano, y el Líbano no tiene aquí importancia alguna, o qué pasa con el Líbano. Sí, el Líbano lo tiene. Está Cadés, los cedros del Líbano, se habla en la Biblia, pero realmente el Líbano no posee un lugar de tanta confluencia, pero abarca también, ¿por qué no?, Tierra Santa de alguna forma. Recuerden que sobre todo está la orden maronita, de donde viene San Charbel, que es del Líbano. Pero la orden maronita no es de las primeras. Incluso Líbano se confundía con la parte siriaca, y muchos lugares de Líbano eran Israel y muchos lugares de Líbano también eran Palestina. Yo les puse un mapa actual. Como pueden ver, Creta es la isla más grande que tiene Grecia. Sin embargo, yo la separé porque Creta tiene una parte muy unida a los turcos, no tanto a los griegos. Hay una confluencia ahí también de pensamientos y de formas, porque todo eso lo constituye el Imperio Bizantino. Entonces, les he puesto un mapa para que vean la localización geográfica de todo lo que expone lo que es Tierra Santa. Entendido esto, retomamos que decimos en este encuentro joyas del judaísmo. Bueno, joyas del judaísmo están todas. Israel en su totalidad, los pueblos palestinos, Cisjordania, Jordania, Egipto, todo esto son joyas del judaísmo y también del cristianismo en mayor o menor medida. Por tanto, definir la zona geográfica donde se encuentran los tesoros, las joyas de Israel, las joyas del judaísmo o las joyas hebreas, realmente ya no alcanza a un punto, sino a una dimensión mucho mayor de los países, que hoy son países pero que antes eran regiones y que siguen siendo, bueno, como bien explicamos ayer, Israel en su totalidad, los territorios palestinos de Cisjordania, territorio palestino y Cisjordania, que era Judea y Samaria, Jordania, donde estaban los antiguos territorios de las tribus de Manasés, por cuales Gad y Rubén, Egipto, que era la estadía del pueblo elegido, Irak, que está Caldea, tierra natal de Abraham, Siria, donde el profeta Elías se refugia en Serapta y donde Pablo de Tarso comienza su prédica, o sea, su conversión, vamos a decirlo así. La prédica la comienza ahí mismo, pero la lleva hacia toda la Tierra Santa. Y Turquía, Grecia y Creta. Creta esa zona es la Hélade, porque están las iglesias históricas como la de Antioquía. Pero bueno, es correcto utilizar el término también de algunas pequeñas partes del Líbano, aunque no es el grueso de lo que se encuentran en otros enclaves como Siria, Israel, etc. Pero bueno, podemos localizar al Líbano ahí también. ¿Por qué no? Ahora, las joyas del judaísmo, ya hemos dicho que son todas. Todo Israel es una joya en sí mismo. Pero realmente sus santos lugares, los más importantes, son las ruinas que han quedado de los templos de Salomón, los templos de Jerusalén. Son, cuando yo hablo de este tema, siempre le digo a los turistas, bueno, fuiste y viste el primer templo. No, las ruinas. ¿Viste el segundo templo? Sí, es el muro de las lamentaciones. ¿Y viste el tercero? Sí, está un poco más allá. Yo digo, no me está engañando. Como a muchos chicos cuando estaban en el seminario, digo, bueno, ¿vieron el tercer? Hay tres templos en Jerusalén. Sí, hay tres. Y yo decía, bueno, díganme ustedes cuáles son.
El primero, el segundo, el primero que hace Salomón, el segundo Zorobabel, y el tercero es uno que hizo, que lo destruyó Darío. Y yo digo, sí. Y otras personas, ya yo creo que con un fin de aportar un poco, de no sentirse un poco mal, pues realmente fabulan. Y me han dicho, sí, ese templo también lo vimos. Y yo digo, oh, sí, pero ya lo que quedan es ruinas, no es mucho. Y yo digo, qué interesante, este es el tercer templo. Y les voy a decir por qué. El primer templo lo construye el rey Salomón. Y era con el fin de sustituir el tabernáculo, porque era el único centro de culto, muy pequeño, lo hace para sustituir esto. Para que el pueblo judío pudiese visitarlo, más capacidad de personas, más facilidades para el sacerdocio, más confort, más magnificencia, porque realmente era oro puro. Y bueno, lean la Biblia en el Antiguo Testamento y verán las maravillas, que incluso la reina de Saba se queda impresionada ante Salomón y el arte de Salomón, el arte salomónico, vamos a decirlo así, porque todo él lo mandó a hacer, escuchando de un lado, escuchando del otro, con las antiguas historias, pero realmente se dice que el templo de Salomón era lo más bello que se podía encontrar en Tierra Santa, en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa con el primer templo de Salomón? Que lo hace, como bien dije, para sustituir el tabernáculo, que fue saqueado por Chechón I en el 925 antes de la era cristiana. Lo saquean. Eso fue un saqueo en el 925 antes de Cristo. Y lo destruyen los babilonios cuando saquean la ciudad durante el segundo asedio de Jerusalén, que lo hace Nabucodonosor II en el 587 a.C. Por eso es que no se debe confundir que Chechón I fue quien destruyó el templo de Salomón. No, Chechón I fue quien lo saquea y lo destruye Nabucodonosor II en el 587 mientras asediaba por segunda vez la ciudad de Jerusalén. En su segundo asedio a Jerusalén destruye totalmente el templo de Salomón. Sobre estas ruinas se encuentra la explanada de las mezquitas, como les expliqué ayer. El segundo templo ya era no con la magnificencia con la que lo hizo Salomón, por supuesto. Lo completa Zorobabel en el 515 a.C. Estaba reinando en aquel momento en Persia Darío I y seguidamente lo consagran. Todo va bien. Comienzan las incursiones paganas de los Seleucidas o los Selyúcidas, porque van a ver el nombre indistintamente, Seleucida, es lo mismo. Y se consagra, y nada más que hacen consagrarlo, lo consagran tras las incursiones de los Seleucidas, fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el 165 a.C. Se reconstruye, se amplía por Herodes. El templo fue a su vez destruido por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70 ya de la era cristiana, cuando el sitio de Jerusalén. Eso fue durante la revuelta de los celotes. Recuerden que ya hemos hablado mucho de los celotes, que era como un grupo guerrillero, eran judíos realmente, con los que Cristo no mantenía mucha amistad, podríamos decirlo, porque era un grupo guerrillero. Ellos deseaban que el Mesías matara todo a base de fuego. Son los que le dicen incluso a Jesús, haz que caiga fuego sobre esta ciudad para destruirla por no habernos recibido, y Jesús los reprende. Esos son los celotes, porque con Jesús estaba uno que era el celote. Era un celote. O sea, recuerden que Jesús tenía siempre personas que le daban un poco con las que no quería mezclarse mucho por sus conceptos. Los fariseos porque eran hipócritas, los saduceos, los esenios y los celotes, como bien habíamos dicho.
con estas 4 personas. Sin embargo, había un celote dentro de los discípulos y había también, después Pablo de Tarso dice: yo soy fariseo. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que las tropas romanas al mando de Tito en el año 70 toman como justificación esa revuelta, destruyen el templo, sitian Jerusalén para poner fin al levantamiento de los celotes, y ahí se destruye en el año 70 por las tropas de Tito. Lo que queda del segundo templo es el muro de las lamentaciones, que también se conoce como el Cotel o el muro occidental. Ahora bien, ya hemos visto el primer templo, lo construye Salomón. El segundo lo completa Zorobabel en el reinado de Darío. Se consagra, llegan los paganos seleucidas y lo destruyen. Se vuelve a consagrar por Judas Macabeo en el 165. Se vuelve a reconstruir y lo amplía Herodes. Y luego las tropas de Tito lo destruyen nuevamente en el 70, cuando el sitio de Jerusalén, por el problema de la rebelión de los celotes. Aquí tenemos ya los 2 templos. Lo que queda del primero no queda nada. Lo del primero está totalmente cubierto por la explanada de las mezquitas. Y del segundo, lo que ya queda es lo que conocemos como Muro de las Lamentaciones, y que lo vamos a ver más adelante como una de las joyas del judaísmo. Pero bueno, entre las joyas está el primer templo. ¿Por qué lo consideramos que sigue siendo una joya? Porque sigue estando sus cimientos en la explanada de las mezquitas. Ahora, del segundo, ¿qué queda? El Muro de las Lamentaciones. Y el famoso tercero, que unos dicen: lo he visto, está aquí, está allá. Mire, el segundo templo, el tercer templo. El primero es el de Salomón, el segundo es lo que todos conocemos como el Muro de las Lamentaciones, Cotel o Muro Occidental, que es lo que queda del segundo templo. Y el tercero, que es el que las personas dicen: he visto el tercero, yo lo vi aquí, yo lo vi allá. El tercero, miren señores, el tercero no existe. No existe. No hay un tercer templo. Se recoge que habrá un tercer templo de Jerusalén, pero este va a ser reconstruido con el advenimiento del Mesías. O sea, cuando el Mesías venga, se levantará el tercer templo. Más nadie ha levantado el templo, y por eso es que hoy los judíos no hacen los ritos de sacrificios animales diarios, porque al no haber templo, al no estar el arca y al no estar los sacerdotes de la casta de Leví, la autoridad judía queda en manos del rabinato, que son lo que conocemos hoy como rabinos. Bien, porque muchas personas confunden a los rabinos con los sacerdotes. No, rabinato es maestros de la ley, pero por encima de los rabinos están los sacerdotes, porque son la casta de Leví. Ahora, no hay templo, no hay arca de la alianza. ¿Para qué tienen que estar entonces los sacerdotes? Si los sacerdotes solo se encargan de llevar a buenas vías los sacrificios animales y de panes, de aceite y de incienso que se ofrece en el templo. Podemos decir, somos médicos, pero si no tenemos un hospital, ni tampoco tenemos una mesa de operaciones, tampoco tenemos los objetos, pues ¿para qué sirve un médico? Pues entonces esto queda en manos de los enfermeros para que hagan las curas pequeñas, no las grandes operaciones, los grandes tratamientos. Entonces, esto cae en el rabinato. El rabino es una persona que estudia la ley, y la ley judía, son versados en todos los libros sagrados del judaísmo, desde la Biblia, todo el Talmud. Todas estas cosas, son personas de un conocimiento excelso, son sabios en su mayoría, pero realmente no son sacerdotes, son maestros de la ley judía. Ahora, ya viendo que el tercero no existe porque no ha llegado el Mesías, no ha venido, el que le diga a usted que vio el tercer templo de Salomón, usted le dice: entonces ya vino el Mesías. Y cuando le diga: no, pero ¿por qué? Es que el tercer templo no existe, está, que se va a hacer, se va a reconstruir con el advenimiento del Mesías. Pero no hay tercer templo de Salomón, solo hay 2. El primero con Salomón, el segundo que lo termina Zorobabel, el reinado de Darío, y posteriormente vendrá el tercero cuando el Mesías venga. Ahora vamos a hablar del Muro de las Lamentaciones, Muro de los Lamentos,
Hakotel Hamaharabi o simplemente Kotel. Es un sitio sagrado porque es el vestigio del del segundo templo de Jerusalén. El nombre en hebreo solo significa muro occidental. Se construye, su data se construye en el 19 a.C., como bien dijimos, por Herodes el Grande. Se cree que fue, según algunos estudios, construido décadas posteriores, por el bisnieto de Agripa II. Y es uno de los 4 muros de contención alrededor del monte Moriah. ¿Para qué se erigen? Pues para ampliar la explanada sobre la cual fueron edificados el primer y el segundo templo de Jerusalén, que forman lo que hoy se conoce como la explanada de las mezquitas y que es una de las joyas islámicas que vimos ayer. Los islámicos le dicen explanada de las mezquitas, pero los judíos le dicen explanada del templo. Incluso los judeocristianos aceptamos que su origen es explanada del templo, porque antes de la explanada de las mezquitas estaba allí el templo de Salomón. Como hoy no se puede ver lo que había del primer templo de Salomón porque está abajo, se considera explanada de las mezquitas para ser veraces a la hora de dar información, porque usted llega y ¿esto qué cosa es? La explanada de las mezquitas. Entonces habría que explicar, pero debajo está, y debajo usted no va a estar, no va a abrir un hueco para ir. Por tanto, se llama explanada de las mezquitas, pero los judíos y los judeocristianos siempre le llamaron la explanada del templo. Es un muro occidental, se refiere no solamente, fíjense, a la pequeña, hay una sección que es de 60 metros de longitud, que es la que se ve en el barrio judío, que se expone, que está expuesta para el barrio judío. Esto no es la totalidad del muro, sino a la totalidad de la pared, que son 488 metros. Está una parte tapada por los edificios del barrio musulmán, pero cuando usted ve el muro de las lamentaciones no son los 60 metros de longitud. No, ese no es el muro. Eso es parte del muro. El resto está tapado por las construcciones que se hizo en el barrio musulmán, pero se puede, si usted mira desde arriba, ve la línea del muro, que incluso es pared de muchas casas de ese barrio, pero la longitud es de 488 metros y está intacto. Lo que sucede es que en ese muro se pusieron casitas delante y muchas partes de ese muro quedan como pared de las casas, pero el muro está con sus 488 metros. Solo la pequeña sección de los 60 metros es la que da para el barrio judío, que es la que más se conoce. Ya sabemos que el muro se construye, lo termina por los días de Zorobabel, Esdras y Nehemías en el 536 a.C., a la vuelta del exilio en Babilonia. Recuerden que los babilonios, según la Biblia, les devuelven a los judíos todas las cosas que habían quedado en la conquista para que reconstruyan su templo. O sea, el primer templo de Salomón se construye en el siglo X a.C., lo destruyen los babilonios en el 587 a.C., y el segundo templo lo construye, como bien dije, Zorobabel, Esdras y Nehemías en el 536, cuando vuelven de Babilonia, que los babilonios tienen un gesto, y está anotado en la Biblia, cuántas cosas de plata tenía el templo, cuántas cosas de oro, y le devolvieron no la totalidad, sino lo que quedaba, lo que había como un acto de cortesía. Conspiraron mucho para que el templo no se construyera. Incluso le preguntan al próximo rey de Babilonia, le dicen, ellos están construyendo, pero esto no está escrito. Y alguien sabio le dice, sí está escrito. Sí se escribió que estas cosas se le dieron y que se le dio permiso para que reconstruyeran su templo. Ahora bien, después que construyen el templo, terminan en el 536 a.C., lo vuelven a destruir los romanos en el año 70 ya de nuestra era.
cuando la revuelta de los celotes que les expliqué. O sea, que cada templo, si sacamos conclusión, estuvo alrededor de unos 500 años en pie y después lo tumbaban. El primero estuvo casi 500, destruido. El segundo, casi 500, destruido. O sea, no sabemos qué pasa con ese número. Habría que preguntarle a los hermanos judíos qué es la cábala, qué sentido le dan ellos a esto. Ahora, se dice que cuando Vespasiano destruye el templo, miren qué cosa. El templo se iba a destruir en su totalidad, muro incluido. Pero muchas personas dicen, es que el muro quedó en pie, pero no saben el por qué. Miren, esto está lleno de leyendas. Muchos dicen que el muro era necesario para la defensa, que realmente el muro no significaba nada para los judíos, que significaba más el templo y que es lo que se destruye. Pero hay una leyenda negra que dice que cuando Vespasiano, las legiones que él manda, destruyen el templo, solo quedó una parte del muro en pie. Entonces, Tito, que en aquel momento era general, deja este muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de la derrota. O sea, Roma venció a Judea y les dejo ese trozo de muro para que se acuerden de que nosotros los vencimos como una humillación. Y por eso es que se le llama Muro de las Lamentaciones. Miren qué historia y desde cuándo los judíos han tenido que convivir con los extremismos y con el antisemitismo, podríamos decirlo así. Le dejan el muro para bochornarlos. Vespasiano, las tropas de Vespasiano acaban y el general Tito dice, no derrumben eso, dejen ese trozo de muro para que ellos se acuerden que Roma los venció y que los conquistó. Hecho lamentable. Bueno, por eso se llama el Muro de las Lamentaciones. Sin embargo, los judíos le dieron a esto un significado después mucho mayor porque le atribuyeron que era una promesa hecha por Dios, que siempre quedaría en pie, que Dios había dicho que siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado lugar como un símbolo de alianza perpetua con su pueblo. Ahora, desde ese tiempo ya los judíos han estado orando frente a ese muro durante 2000 años, porque creen que este lugar es el más sagrado de la tierra. No pueden acceder al interior de la explanada de las mezquitas. No pueden ellos acceder. Entonces, ¿qué sucede? Que sería el lugar más sagrado de todos los lugares sagrados de la tierra para los judíos. Porque recuerden que en el templo estaba el Arca de la Alianza. Ahora, las oraciones, muchos ven a las personas rezando, a los judíos rezando con la filacteria frente al muro. Y las oraciones no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los Salmos, se realiza la ceremonia de Bar Mitzvah, se hacen alabanzas, peticiones. O sea, ya no es un muro para lamentarse, sino es un muro también dirigido a la oración, al contacto del pueblo judío con lo que les quedó de ese templo donde estaba el arca. O sea, ya la gente no va solo a lamentarse, también van a hacer Bar Mitzvah, van también a rezar los salmos, van a hacer alabanzas, peticiones. Muchos la escriben y ven que lo ponen entre las piedras, peticiones escritas. O sea, es algo realmente precioso, pero lamentable porque no está el templo. Y desgraciadamente se ha tratado de que se reconstruya, pero las autoridades judías, el rabinato, vamos a decirlo de una forma, acordado por unanimidad que esto solo suceda cuando venga el Mesías. Entonces no veremos, por lo menos en la práctica, un templo, una reconstrucción del templo. Y si lo vemos, pues tendríamos la fortuna de haber visto venir al Mesías. Sobre todo, cuando más a los que van, déjenme decirle que el viernes realmente es un punto neurálgico, porque el viernes todos van a rezar allí. O sea, eso de introducir los papelitos entre las endijas, las oraciones, siempre lo hacen los viernes. A veces hace toda la semana, pero el viernes alcanza un punto de mayor afluencia. Así que al cristiano que quiera ir a tirarse fotos
que quiera ir, bueno, yo le aconsejo que si quiere ver muchas personas vaya el viernes, pero si quiere ir cuando haya un poco más de calma, pues debería ir otro día, porque el viernes realmente la afluencia no deja ni que toques el muro. Recuerden que el viernes es el último día, al otro día viene el Shabbat, por eso el viernes es el punto álgido. Ahora vamos a otra situación, que son las famosas puertas. Cuando los mamelucos, los turcos otomanos se hacen con el control, ya en el año 1517, la muralla que hoy rodea la ciudad vieja, la construyen en el 1538. Lo hacen por orden de Solimán el Magnífico, con una extensión de 4,5 kilómetros y la altura de 15 metros. Algunos lugares son más bajos, entre 5, 20, 15 metros. El espesor de 3 metros, incluso posee más espesor realmente cuando lo ves. Yo no sé si porque la piedra se ha ido, me imagino que haya ido erosionando, por tanto la medida es más de 3 metros de ancho, de espesor. Y el muro posee 43 torres y 11 puertas. Ahora, 7 están abiertas y 4 permanecen selladas. Estas puertas principales que permanecen selladas son también una joya del judaísmo. Y les voy a decir por qué. Lo verán dentro de poco. Estas 4 puertas principales permanecen selladas y son joyas. Y se llaman la puerta de Jaffa, la puerta de Damasco, la de los leones y la puerta de Sion. ¿No? Ahora, ya dije que 4 permanecen selladas. Las principales son estas: Jaffa, Damasco, la de los leones y la de Sion. Todas se construyen de acuerdo a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y se dirigen hacia las principales, a las antiguas ciudades principales del país. Pero ahora hay una puerta que es la que realmente es joya de joyas, que es la puerta dorada, que se llama tanto en hebreo como en árabe la puerta de la misericordia. ¿Y por qué es la puerta de la misericordia? ¿Por qué es la puerta dorada? Porque es la puerta más venerada. Porque por esta puerta se dice que el Mesías entrará en Jerusalén. Y los otros 3 puertas que están selladas conforman a la denominada parte de Hulda, puerta de Hulda. Es una parte realmente que no carece de un... Realmente no vemos por ahí mucho movimiento, porque están selladas y no representan algo tan grande como si lo representa la puerta dorada, porque por la puerta dorada va a entrar el Mesías. Se decía que el Cristo cuando entró por la puerta dorada. Esto realmente no lo podemos asegurar que fue así, pero bueno, recuerden que la Biblia tiene alegorías hacia la entrada del Mesías, por lo cual esa entrada triunfal en Jerusalén se supone que Cristo la haya hecho por esta puerta. La puerta de Jaffa, comenzando por esta, se le dice puerta de los amigos y puerta de la torre de David, Shar Jafo, Khalil en árabe, que significa Hebrón, puerta de Hebrón, y como bien expliqué, componen la fortificación de la ciudad vieja. Ahora, es la única puerta que está abierta en el lado occidental de la ciudad vieja. Ahora, ¿por qué unos le dicen Jaffa y otros puerta de Jaffa y otros puerta de Hebrón? Los judíos de Jaffa, los musulmanes de Hebrón. Bueno, porque por esta puerta que está en el lado occidental, que es la única que permanece abierta, es el lugar donde se unen los caminos que van hacia Jaffa y hacia Hebrón. Y de ahí recibe el nombre indistintamente. Cualquiera de los dos que usted diga es correcto. Ahora, el nombre que le dan los musulmanes puerta de Hebrón es indirectamente puerta del amigo, en referencia a Abraham, el amigo de Dios, no a que sean amigos musulmanes y judíos. No significa eso una puerta de la amistad entre judíos y palestinos, que debería serla, sino que le dicen puerta del amigo porque se refiere a Abraham, que Abraham era el amigo de Dios y que fue enterrado allí en Hebrón. La ciudad antigua, esta es la parte que se encuentra
en el lugar más alto de la ciudad antigua de la ciudadela. Y por eso le dicen la torre, que es donde está la torre de David. Ahora, como todo se destruye sin mirar el patrimonio, los otomanos tuvieron la magnífica idea de perforar una entrada en la parte derecha de la muralla. ¿Para qué? Para que pasase por ahí el cortejo oficial del emperador Guillermo II en 1898. No les importó nada y rompieron todo aquello. Pero yo siempre me indigno cuando veo que se rompe el patrimonio. Pero no pasó ahí nada más, no. En el 17, Edmund Allenby realizó también su entrada oficial por la puerta de Jaffa, un general. Ahora, la puerta se había montado sobre la puerta una torre de reloj en 1908 y 1917. La desmontan los británicos y así como todas las construcciones que se encontraban delante de las murallas van quitando, van rompiendo. O sea, realmente es indignante lo que se hizo con el patrimonio. Como también los británicos cuando cogían las momias y las llevaban, las usaban hasta como carburante para los trenes. Y de ahí también salió que con las vendas hacían polvos para la señora contra el envejecimiento y se perdieron miles de momias, incluso la de reyes. No les importa el patrimonio, gracias a Dios hoy nos interesa un poquito más, así todos nos lo cuidamos, porque arrojamos latas, arrojamos desperdicios. Pero bueno, esto es la puerta de Jaffa. La puerta de Jaffa la conquista Jordania más recientemente, en la Guerra de los 6 días en 1967. Lo único que hay ahí de gran interés, además de la propia puerta y de la historia que contiene, además de todos los desmanes que se pueden contar que se le han hecho a ese trozo, se encuentra al ladito el patriarcado latino de Jerusalén. Está justo ahí al lado. La puerta de Damasco, que le dicen la puerta de Shechem, es la puerta de Siquén y en árabe le dicen Bab al-Mud, que significa la puerta de las columnas. Era una puerta importante de la ciudad vieja de Jerusalén. La construyen en 1542, es el Imperio Otomano, bajo el mismo gobierno de Suleimán el Magnífico. Tenía 2 torres a cada lado, equipada con todos los matacanes que se utilizaban. La puerta está localizada en la entrada del mercado árabe. Para entrar al mercado árabe hay que pasar por ahí. Y en contraste con la puerta de Jaffa, en la de Damasco, la escalinata desciende hacia la puerta. Las escalinatas descienden hacia la puerta. En la otra es al revés. Esta es la puerta de Damasco. Parte interesante, que es la entrada del mercado árabe. Hay que pasar por ahí. Para entrar al mercado árabe de una u otra forma hay que pasar por ahí. La puerta de los leones, o Shahariot, es la única puerta que está abierta en la fachada este de la muralla de la ciudad vieja. Esa es la única que está abierta en la muralla este. Y está frente al Monte de los Olivos. Ahora, se le ha llamado, miren, Puerta de los Leones, porque se dice que de 2 parejas de leones que se pueden distinguir a ambos lados de la puerta. Aunque realmente se tratan de leopardos, no son leones, fíjense, ni siquiera son leones, son leopardos. Según una leyenda, dicen que el nombre se lo dio Suleimán el Magnífico, o Suleimán el Magnífico, que fue el que construyó todas las puertas y todas las murallas. Porque dicen que él tuvo un sueño en el que su padre, Selim I, lo amenaza para que acelere la construcción de las murallas, o en caso contrario sería echado a las bestias, y por eso él le pone aquello. Para los árabes le dicen puerta de las tribus, porque según la tradición los israelitas cruzaban esta puerta para dirigirse al templo. Otros le dicen puerta de San Esteban, sobre todo el cristianismo, porque fue el primer mártir del cristianismo, y porque la tumba de San Esteban se encuentra cerca de la puerta en el valle de Josafat. Hay una distancia corta entre esos puntos, y al exterior de los muros está la iglesia ortodoxa de San Esteban. Eso es lo interesante de esta puerta. Como todo, han habido incursiones. Los paracaidistas de la Fuerza de Defensa de Israel entraron en la ciudad vieja
cuando la guerra de los 6 días, por esa puerta. Desde el valle de Cedrón. Ese camino es el Male Motagur. Y lo ponen en honor a Mordecai Gur, que fue que dirigió las tropas durante el asalto final contra la Jerusalén de Jordania. Y dicen que fue que el coronel Motagur lanzó una frase y dijo: el monte del templo está en nuestras manos. Ahora, para el cristianismo esto también es importante, pero no lo vamos a hablar ahora, porque ahí está la Vía Dolorosa, porque en ella comienza la Vía Dolorosa. La procesión de Viernes Santo se hace desde ahí, comienza en esa puerta. En esta puerta comienza el Vía Crucis, el Viernes Santo, y todo ese trayecto es la Vía Dolorosa. La puerta de Sión, que también hablábamos, es una de las 8 que están integradas en la muralla. Está en un ángulo, pero súper agudo, y no se sabía ni por qué, pero un ángulo bien agudo, y era para prevenir cualquier ataque enemigo de tropas, al igual que la puerta de Damasco, la de Jaffa también lo tiene, pero esta es súper agudo. O sea, al tener un ángulo agudo no pueden entrar muchas tropas porque se matan. Entonces se dice que esa se construyó a Solimán en el 1540. Está en el sur de la ciudad vieja, frente al monte Sión y Hebrón. Recordemos que la puerta de Sión antecede el barrio armenio y el barrio judío. Se dice que en esta puerta está la tumba del rey David, que está en el monte Sión. Incluso en el pavimento debajo de la puerta, que el diseño arquitectónico lo hace Shlomo Aronson, hay una estrella de David, y esto lo hacen para que se sepa que ahí está, que es la tumba de David. No es que esté enterrado ahí, sino que es la puerta que da en el monte Sión. O sea, en el monte Sión es la puerta que da a ese lugar, no es que esté en la puerta enterrado él. Y por último, saben ya, la puerta dorada es la más vieja de Jerusalén, porque data del siglo V. Le dicen la puerta de la misericordia, la puerta de la vida eterna. Esa está en el centro de la muralla. Por eso decían que Cristo pasó por ahí, entró a Jerusalén por ahí. Era la única también que permitía entrar un acceso directo al monte del templo desde el exterior. Se dice que es una puerta que fue utilizada con fines rituales, tal cual nos cuenta la Biblia. Y por eso se dice que por esa puerta dorada entró Cristo en imitación del Mesías. No en imitación del Mesías, estoy diciendo esto en imitación del Mesías, porque por ahí habría de entrar el Mesías. Cristo era el Mesías, pero para los judíos es que Cristo entró como imitación del Mesías. Por eso es que siempre hubo ese rencor, porque entra por ahí, entra por la puerta, y todos le dicen Hosana, dicen, bueno, entró el Mesías. Y recuerden que para los judíos Cristo no fue el Mesías. En el 1541, por orden de Solimán, se cierra, porque según la tradición es la que utilizó el Mesías para entrar en la ciudad, por donde volver a entrar. Y ahí los musulmanes crearon un cementerio en el exterior de la puerta, porque estaban convencidos de la profecía de Elías. Elías, recuerden que es quien anuncia el Mesías, el precursor, que anunció el regreso del Mesías a los judíos. Entonces, el nuevo profeta no se atrevería a entrar en el lugar porque era un Cohen. De hecho, la entrada en los cementerios está teóricamente prohibido a los sacerdotes porque quedan impuros. Entonces, los islámicos, ¿qué hicieron? Pues se construyó ese cementerio. Entonces, los crearon el cementerio, los musulmanes crean el cementerio, porque el nuevo profeta no se atrevería a entrar en el lugar por ser Cohen. Ahora, según los evangelios apócrifos, que recuerden que no son falsos, sino que la iglesia no los ha tomado como dogma, fue ante la puerta dorada. Hay una pintura, creo que es de Durero, la otra de Giotto. Las buscaré y las pondré, las verán. Debo
recordar bien, creo que la de Durero sí la recuerdo bien, pero que también aparece en los evangelios apócrifos. Y en el de Durero se dice que es donde Ana y Joaquín, los padres de la Virgen María, se dieron ese abrazo. Cuando Ana le dice a Joaquín, estoy encinta, y Joaquín la abraza, se dice que ese abrazo se dio en esta puerta. Sí recuerdo el cuadro de Durero, que creo que Durero, y creo que el otro es Giotto, y se hizo otro más. Les buscaré mejor la información. Pero de Durero sí sé que hay una obra, que es la de Joaquín y Santana en la puerta dorada, cuando Ana le dice estoy encinta. Estaba encinta de la Virgen María. Hasta aquí las joyas judías en Tierra Santa. Podemos decir, ya le digo, hay más. Si vamos a hablar de más, tenemos que ir a Río Jordán, etc. También viajaremos por allí. Pero estamos hablando de Jerusalén. En Jerusalén, estas son las joyas más importantes del pueblo judío. Hasta aquí espero haberles, a pesar de que es mucha información, a pesar de que es mucha información, la pueden oír detenidamente. Recuerden que los podcasts deben ser cortos, debo sintetizarlo todo. Muy apretado todo. Debo hablar rápido muchas veces para poderles comentar lo que quiero comentarles, pero no puedo hablar desde una persona, tengo que hablar también de la persona, bueno, y por qué lo construyo, tratar de llegar a una lógica, pero bueno, estos son los puntos sagrados para los judíos. Espero que les haya gustado este encuentro, este descubrimiento de Tierra Santa y sus lugares, para que cuando se visite, cuando se haga una peregrinación, se recuerden y puedan ser visitados, porque muchos visitan Jerusalén, pero no los llevan realmente. Ustedes saben que los guías hacen como yo con los podcasts. Vamos rápido, porque son varias excursiones, Pero el que vaya a caminar solo, a desandar Tierra Santa, que es lo mejor, pues ubíquese en estos puntos de referencia, tanto del Islam como del judaísmo, que hemos tratado en estos 2 capítulos. Hasta un próximo encuentro y que Dios los bendiga.